buenos días. Mi nombre es Ángel Damián Reyes Ochoa y a continuación le presentaré mi investigación del átomo y sus alcances. Mi grupo es M14CB2 G14022. Les voy a hablar sobre Dalton, que es la primera persona que investigué. Dalton, ¿quién fue? John Dalton nació en Inglaterra de origen humilde, recibió educación inicialmente de su padre y de una escuela en su pueblo natal. Sin embargo, su condición económica lo hizo empezar a trabajar a la temprana edad de 10 años en una casa, aunque se dice que comenzó a enseñar en una escuela a los 14, a los 12, perdón, y a los 14 ya era experto en latín. Las características del modelo de Dalton. La materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas llamadas átomos. El átomo de un mismo elemento son idénticos entre sí, igual masa y propiedades. Los átomos de elementos distintos tienen diferente masa y propiedades. Los compuestos están formados por la unión de átomos de proporciones constantes y simples. Lo importante es el modelo atómico de Dalton. Fue sustituido por el modelo atómico de Thomson al descubrir que los átomos no son indivisibles, sino que están formados por partículas de carga positiva y otras de carga negativa. A continuación, los experimentos de Dalton. A diferencia de los atomistas que solo usaron la lógica para definir el átomo, Dalton respaldó sus afirmaciones con una gran cantidad de experimentos que demostraron la existencia de los átomos, todos desde el punto de vista de la química. Algunos de los más conocidos fueron, a continuación los presento. Realizó experimentos con gases estudiando las características de la presión de estado de la materia, concluyendo que los átomos de los gases deben estar en constante movimiento aleatorio. Otros experimentos consistieron en la combinación de elementos para crear moléculas de compuestos, lo que le permitió afirmar que un compuesto determinado siempre está formado por los mismos elementos en las mismas proporciones y siguiendo su ley de las proporciones múltiples. A continuación les diré quién fue Thomson. Sir Joseph John Thomson nació el 18 de diciembre de 1856 en la ciudad natal de Manchester, Inglaterra. Su madre era hija de una familia de empresarios, mientras que su padre tenía una librería, lo que le permitió una educación temprana en escuelas privadas. Joseph John Thomson fue un químico destacado por diversos aportes como el descubrimiento del electrón, su modelo atómico, el descubrimiento de los isótopos o el experimento de rayos catódicos. Nació en Chatham Hill, un distrito de Manchester, Inglaterra, el 18 de diciembre de 1856. Características del modelo de Thomson. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y, por lo tanto, un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar. Al crear este modelo, Thomson abandonó su hipótesis anterior de átomo nebular, en la que los átomos estaban compuestos de vórtices inmateriales. Como científico consumado, Thomson creó su modelo atómico basado en las evidencias experimentales conocidas en su tiempo. A pesar de que el modelo atómico de Thomson era inexacto, sentó las bases para los modelos posteriores más exitosos. Incluso condujo experimentos que, pese a que demostraron su inexactitud, llevaron a nuevas conclusiones. Impacto del modelo de Thomson. Pese a sus deficiencias y su breve vida, el modelo de pudín con pasas representó un paso importante en el desarrollo de la teoría atómica, ya que incorporó partículas subatómicas y nuevos descubrimientos, como la existencia del electrón, e introdujo la noción del átomo como una masa no inerte y divisible. A partir de este modo, los científicos supusieron que los átomos estaban compuestos de unidades más pequeñas y que los átomos interactuaban entre sí a través de muchas fuerzas diferentes. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Así es el modelo de Thomson. En su modelo, el átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva, como pudín de pasas, al mencionarlo así. Los electrones están repartidos
de dos maneras uniforme por todo el átomo. El átomo es neutro de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Introduce la idea que que átomo puede dividirse en las llamadas partículas fundamentales. Electrones son carga eléctrica negativa, protones es la carga eléctrica positiva, neutrones sin carga eléctrica y con masa mucho mayor a las que los protones y neutrones. A continuación les comentaré quién fue Rutherford. Biografía de Rutherford. Nació el 30 de agosto de 1871 en Bridgewater, Nueva Zelanda. Ernest Rutherford, conocido también como Lord Rutherford, fue un físico y químico neozelandés. Se dedicó al estudio de las partículas radiactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Principios básicos del modelo de Rutherford. Las partículas son cargas positivas, se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no la llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir de 1912. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamamos órbitas. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Rutherford tuvo varias contribuciones científicas, iniciando con sus trabajos con rayos X en gases que sirvieron de soporte al descubrimiento del electrón por J. J. Thomson. Estudió de la radioactividad del uranio, le permitieron detectar dos tipos de radiación, los rayos alfa y los rayos beta, pero definitivamente su modelo atómico fue su legado más exitoso. Limitaciones y errores en el modelo de Rutherford. Aunque el modelo atómico de Rutherford fue un gran avance en la física, no era perfecto ni completo. De hecho, de acuerdo a las leyes de Newton, era algo imposible y tampoco explicaba un aspecto importante de las leyes de Maxwell. Este modelo no pudo explicar ciertas cosas, como no tenía una explicación de cómo se mantenían unidas un grupo de cargas positivas en el núcleo. Según la teoría eléctrica, las cargas positivas o se deberían repeler. Sin embargo, el núcleo era la unión de varios protones. Otra contradicción de este modelo fue hacia las leyes fundamentales de la electrodinámica, ya que al considerar que los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo, según la ley de Maxwell, deberían emitir radiación electromagnética. Esta radiación consumiría energía que haría que los electrones colapsaran con el núcleo, pero lo tanto no podía explicar la estabilidad del átomo. Aceptación del modelo atómico de Rutherford. Este modelo tuvo una gran aceptación en la comunidad científica y vislumbró un panorama de un átomo con varias partículas subatómicas. Científicos posteriores pudieron determinar el número de electrones o un número atómico de cada elemento. Culturalmente, pese a todos los nuevos descubrimientos, el modelo atómico planetario de Rutherford Bohr es el que sigue en la mente de la mayoría de la gente y es aún la forma más sencilla de explicar el funcionamiento de un átomo con un núcleo de protones y neutrones y electrones en órbita girando alrededor. A continuación les hablaré de Bohr. Niels Henrik David Bohr fue un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Fecha de nacimiento 7 de octubre de 1885. Köping, Dinamarca. Fallecido 18 de noviembre de 1962. Carlsberg, Köping, Dinamarca. Nombre completo: Niels Henrik David Bohr, conocido por realizar importantes contribuciones para la comprensión de la estructura del átomo. Características del modelo de Bohr. Aunque el modelo de Rutherford fue exitoso y revolucionario, tenía algunos conflictos con las leyes de Maxwell y con las leyes de Newton, lo que implicaría que todos los átomos fueran inestables. En el modelo de Rutherford, los electrones en movimiento con carga eléctrica negativa deberían emitir radiaciones electromagnéticas, de acuerdo a las leyes del electromagnetismo, lo que haría que esa pérdida de energía hiciera que los electrones redujeran su órbita moviéndose en espiral hacia el centro hasta colapsar con el núcleo.
El modelo de Bohr resolvió esta problemática indicando que los electrones orbitan alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas permitidas, con una energía específica proporcional a lo constante de Planck. Las partículas con cargas positivas se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño de energía establecido, por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en las órbitas más pequeñas. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones, y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Limitaciones y errores de Bohr. El modelo no da ninguna razón por la cual los electrones se limitan únicamente a órbitas específicas. Asumió que los electrones tienen un radio y una órbita conocidos, algo que el principio de la incertidumbre de Werner-Heisenberg desmentiría una década más tarde. El modelo atómico de Bohr era capaz de modelar el comportamiento de los electrones en átomos de hidrógeno, pero no era tan exacto cuando se trataba de elementos con mayor cantidad de electrones. Este modelo también tenía conflictos para explicar el efecto Zeeman, este efecto que observa cuando las líneas espectrales se dividen en dos o más en presencia de un campo magnético externo y estático. De la misma forma, este modelo proporciona un valor incorrecto para el momento angular orbital del estado fundamental. Esto llevaría al modelo de Bohr a ser reemplazado por la teoría cuántica años más tarde como consecuencia del trabajo de Heisenberg y Schrödinger. Las cargas de Bohr. Consideremos un átomo con un solo electrón en el que hay un núcleo de carga eléctrica Z suficientemente pesado para considerarlo inmóvil. B. Un electrón que describe una órbita circular de radio. En el modelo de Bohr se estipula que la energía del electrón es mayor cuanto mayor sea el radio. Diferencias y qué es un modelo. Reacción química es el proceso en el que las sustancias se unen para transformarse en otras diferentes, mientras que una ecuación química son representaciones simbólicas de las reacciones químicas. Se componen de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción. Reacción y ecuación química, esas son las diferencias. ¿Qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es un diagrama conceptual o representaciones estructurales de un átomo cuyo fin es explicar sus propiedades y funcionamiento. Un modelo tiene el fin de asociar un concepto a un esquema o representaciones, en este caso del átomo, que es la indivisible de la materia. Enlaces entre átomos. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y, y, y que confieren estabilidad a los compuestos químicos. Los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Las explicaciones de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Una definición más sencilla es que un enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Las moléculas, cristales, metales y gases diatómicos que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodea están unidos por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Las cargas opuestas se atraen porque al estar unidas adquieren una situación más estable que cuando estaban separadas. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, estructura que coincide con la de los gases nobles, ya que los electrones que orbitan el núcleo están cargados negativamente y que los protones
mutuamente. La configuración más estable del núcleo y los electrones es una en la que los electrones pasan la mayor parte del tiempo entre los núcleos, que en otro lugar del espacio están los electrones, hacen que los núcleos se traigan mutuamente. Eso es los enlaces entre átomos.